Capítulo 1. El rey inquieto. Había una vez, en un reino vasto y lleno de riquezas, un rey que parecía tenerlo todo. Su palacio brillaba con el oro y las joyas más finas, los jardines de su castillo eran un espectáculo de colores vibrantes y flores exóticas, y sus mesas siempre estaban llenas de los manjares más deliciosos que los chefs reales podían preparar. Su ejército era el más poderoso de la región, sus súbditos lo respetaban y su influencia se extendía más allá de las fronteras de su reino. Sin embargo, a pesar de todo, el rey no era feliz. Las noches eran especialmente difíciles para él. Mientras todo el reino dormía en paz, el rey se revolvía inquieto en su cama de lujo, atormentado por pensamientos que no podía silenciar. Se preguntaba constantemente por qué, con todos los bienes materiales y el poder que poseía, no podía encontrar la paz. Sus días tampoco le traían consuelo. Sus ministros y consejeros lo llenaban de informes sobre los asuntos del reino, pero sus palabras parecían vacías. Los bufones y músicos de la corte trataban de animarlo con espectáculos y melodías, pero sus esfuerzos solo le provocaban una sonrisa forzada. Preocupado por la salud de su mente y su espíritu, el rey consultó a los sabios y sanadores más reconocidos de su reino. Le ofrecieron remedios, pociones para dormir mejor, ungüentos para calmar los nervios, y largas sesiones de conversación para entender sus inquietudes. Pero nada funcionó. A medida que pasaban los días, su desesperación crecía. ¿Cómo podía gobernar un reino con justicia y sabiduría si ni siquiera podía encontrar la paz dentro de sí mismo? Finalmente, en un acto de desesperación, el rey tomó una decisión. Convocó a todo su pueblo y declaró con voz solemne: «Prometo una recompensa generosa a cualquier persona que pueda enseñarme el secreto de la verdadera paz. No importa quién sea ni de dónde venga. Si alguien puede aliviar mi alma inquieta, le estaré eternamente agradecido y le concederé cualquier deseo dentro de mis posibilidades». La noticia de la declaración del rey se extendió como el fuego por todo el reino y más allá. Vinieron filósofos, religiosos, artistas y aventureros, todos deseando ofrecer su sabiduría y ganar la recompensa prometida. Sin embargo, cada respuesta que el rey recibía solo lo dejaba más frustrado. Algunos hablaban de renunciar al trono, otros de acumular más riquezas o buscar placeres aún más exóticos. Nada de lo que decían resonaba con él, sus palabras carecían de la profundidad que su alma buscaba. Un día, mientras el rey estaba sentado en su trono, hundido en sus pensamientos, uno de sus consejeros más antiguos se acercó y le dijo con voz calmada: «Majestad, he oído hablar de un hombre en una aldea remota, cerca de los límites de nuestro reino. Es un anciano que vive de manera sencilla, pero se dice que posee una sabiduría incomparable. Tal vez él pueda ofrecerle las respuestas que busca». El rey levantó la vista, intrigado pero escéptico. ¿Un simple aldeano? ¿Qué podría enseñarme alguien que no conoce el lujo ni el poder? A veces, Majestad, respondió el consejero con una leve sonrisa, las respuestas más profundas se encuentran en los lugares más humildes. Aunque dudaba de que un hombre tan humilde pudiera resolver su dilema, el rey decidió hacer el viaje. Su desesperación era tal que estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Ordenó que se preparara una caravana para llevarlo a la aldea, pero decidió mantener el viaje discreto. No quería que el pueblo pensara que su rey había perdido toda esperanza. Con un pequeño grupo de guardias y su consejero de confianza, el rey partió hacia la aldea remota, su corazón lleno de dudas pero también de una chispa de esperanza. ¿Podría aquel anciano realmente tener el secreto que él había buscado durante tanto tiempo? Mientras el carruaje se alejaba del palacio,
El rey no podía evitar reflexionar sobre lo irónico de su situación. Tenía un reino entero bajo su control, pero su propia mente estaba fuera de su alcance. El viaje hacia la aldea fue largo y lleno de paisajes que el rey rara vez veía. Montañas majestuosas, campos verdes y ríos cristalinos se extendían ante él. Aunque su mente estaba ocupada por la incertidumbre, no podía evitar notar la belleza de la naturaleza que lo rodeaba. Era una belleza sencilla, diferente al esplendor ostentoso de su palacio. Cuando finalmente llegaron a la pequeña aldea, el rey vio un mundo completamente distinto al suyo. Las casas eran humildes, construidas con madera y paja. Los niños corrían descalzos, riendo y jugando, mientras los adultos trabajaban en los campos con sonrisas en sus rostros. Había una tranquilidad en el aire que el rey no podía entender. ¿Cómo podían estas personas, con tan poco, parecer tan contentas? Fue entonces cuando el rey vio al anciano, sentado bajo la sombra de un árbol, con una expresión de paz y serenidad que parecía irradiar hacia todo a su alrededor. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, el rey sintió una pizca de esperanza. Capítulo 2. El encuentro con el sabio aldeano. El rey y su séquito recorrieron las calles polvorientas de la aldea hasta llegar a una pequeña cabaña hecha de madera y paja, rodeada por un pequeño huerto. No había muros altos ni puertas ornamentadas, solo una entrada abierta que dejaba entrever una vida simple y modesta. Allí, bajo la sombra de un árbol, estaba el anciano. Vestía ropas sencillas, desgastadas por el tiempo, pero había en su rostro una expresión de calma y serenidad que el rey nunca había visto antes. Cuando el grupo real se acercó, el anciano se levantó con una sonrisa cálida, inclinó levemente la cabeza en señal de respeto, y sin rastro de miedo o reverencia desmedida, saludó al rey como si estuviera recibiendo a un viejo amigo. «Bienvenido, Majestad», dijo el anciano con voz tranquila. «Es un honor tenerlo aquí». El rey, acostumbrado a que la gente se inclinara ante él con nerviosismo, quedó sorprendido por la naturalidad y confianza del anciano. Sin más preámbulos, el monarca comenzó a hablar. «Sabio anciano, he recorrido un largo camino para encontrarlo. Soy el rey de este vasto reino, dueño de riquezas incalculables y gobernante de miles de súbditos. Y, sin embargo, mi corazón está inquieto. No puedo dormir, no puedo disfrutar de los placeres de la vida, y mi alma está en constante tormento. Mis ministros y sanadores han fracasado en aliviar mi carga. He venido a suplicarle, como último recurso, que me enseñe el secreto de la paz verdadera». El anciano escuchó con atención, sin interrumpir, y cuando el rey terminó, permaneció en silencio por un momento, como si estuviera reflexionando profundamente. Luego, con una sonrisa serena, respondió: «Su Majestad, la paz no puede encontrarse con palabras, ni comprarse con riquezas. Es algo que se vive, no algo que se aprende intelectualmente. Si realmente desea descubrir el secreto de la paz, deberá quedarse conmigo unos días y vivir como yo. Solo a través de la experiencia podrá entender lo que busca». El rey frunció el ceño, intrigado y un poco confundido. ¿Vivir como este anciano? ¿Acaso significaba abandonar el lujo y las comodidades que siempre había conocido? Dudó por un momento, pero la sinceridad en los ojos del anciano y su propia desesperación lo llevaron a aceptar la propuesta. «Haré lo que sea necesario», dijo el rey con determinación. «Pero espero que su método funcione, porque no puedo soportar más este vacío». El anciano asintió. «Su disposición a intentarlo ya es un paso hacia la paz, Majestad».
El rey ordenó entonces a su séquito que regresara al palacio. Quería afrontar esta experiencia solo, sin distracciones ni lujos. Sus guardias, aunque preocupados, obedecieron y se marcharon, dejándolo atrás en la pequeña aldea, vestido con ropas sencillas que le proporcionaron los aldeanos. Por primera vez en su vida, el rey se encontró completamente fuera de su entorno habitual. El anciano le ofreció un lugar para descansar dentro de su humilde cabaña, que consistía en una sola habitación con un camastro, una mesa rústica, y unos pocos utensilios de cocina. No había oro, ni adornos, ni nada que indicara riqueza material. Todo era funcional y sencillo. Esa primera noche, el rey sintió la dureza del camastro de madera bajo su espalda y echó de menos su lecho suave de seda y plumas. El sonido de los grillos y el viento entre los árboles le parecieron extraños al principio, pero también notó algo curioso: no había ruido de sirvientes, ni pasos apresurados en los pasillos, ni el eco distante de las actividades del palacio. Por primera vez en años, experimentó un silencio absoluto. A la mañana siguiente, el anciano lo despertó al amanecer. «Es hora de comenzar el día, Majestad». El rey, acostumbrado a levantarse tarde, se levantó con dificultad. El anciano lo llevó al río cercano para recoger agua. Sin sirvientes que lo ayudaran, el rey tuvo que cargar un pesado cubo de agua por sí mismo. Luego, trabajaron juntos en el pequeño huerto, quitando malas hierbas y recolectando vegetales frescos para el desayuno. A lo largo del día, el rey ayudó al anciano a realizar tareas simples pero exigentes: cortar leña, preparar la comida, y reparar la cerca que rodeaba la cabaña. No hubo discursos ni lecciones, solo trabajo y una convivencia tranquila. El anciano no le habló de la paz, ni ofreció consejos filosóficos, y esto desconcertó al rey. Sin embargo, notó algo peculiar: el anciano realizaba cada tarea con calma y concentración, como si incluso las actividades más simples tuvieran un propósito y un valor inherente. Cuando llegó la noche, el rey se sintió físicamente agotado, pero por primera vez en mucho tiempo, su mente estaba tranquila. El anciano lo invitó a sentarse bajo las estrellas. Compartieron una comida sencilla hecha de los vegetales que habían recolectado ese día. Mientras masticaba el pan duro y bebía agua fresca, el rey se dio cuenta de que, aunque el banquete era humilde, había algo profundamente satisfactorio en consumir los frutos de su propio trabajo. ¿Es esto parte del secreto de la paz?, preguntó finalmente el rey. El anciano sonrió. Todo llegará a su debido tiempo, Majestad. La paz no es algo que se pueda forzar, es algo que crece dentro de nosotros cuando aprendemos a vivir de manera auténtica. Aunque aún no entendía completamente, el rey sintió que algo dentro de él comenzaba a cambiar. Por primera vez, tenía la esperanza de que la paz que tanto buscaba no estaba tan lejos como había pensado. Capítulo 3. Lecciones de simplicidad. Los días que siguieron fueron una revelación para el rey. Desde el amanecer hasta el anochecer, vivió según la sencilla rutina del anciano. El día comenzaba temprano, cuando los primeros rayos del sol iluminaban la cabaña. Juntos, el rey y el anciano caminaban hasta un arroyo cercano, llevando cántaros para recoger agua fresca. El camino era empinado y rocoso, y al principio, el rey se sentía torpe, resbalando con frecuencia. Sin embargo, con cada jornada, sus pasos se hicieron más firmes, y comenzó a apreciar la quietud del entorno, el sonido del agua corriendo, el canto de los pájaros, y el frescor del aire matutino. Luego, regresaban a la cabaña y trabajaban en el huerto. Quitaban malas hierbas, plantaban semillas y recolectaban vegetales maduros. Para el rey,
acostumbrado a dar órdenes desde su trono, cavar en la tierra con sus propias manos era una experiencia completamente nueva. Al principio, lo consideraba un esfuerzo inútil, pero con el tiempo, descubrió una inesperada satisfacción al ver el progreso del trabajo diario. Cada planta que crecía bajo su cuidado le recordaba que la vida, en su forma más pura, requería paciencia y dedicación. A mediodía, tomaban un descanso bajo la sombra de un árbol y compartían una comida sencilla: pan, vegetales frescos y agua. El rey, acostumbrado a banquetes opulentos, encontraba la comida modesta y poco apetecible al principio. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que el hambre, combinada con el esfuerzo físico, hacía que cada bocado supiera mejor que los manjares de su palacio. Las tardes las dedicaban a tareas diversas: recolectar leña, reparar herramientas o caminar por el bosque en busca de frutos silvestres. Durante estas caminatas, el anciano le señalaba detalles que el rey nunca habría notado por sí mismo: la delicada forma de una hoja, el zumbido de las abejas trabajando diligentemente, o la forma en que los rayos del sol atravesaban el dosel de los árboles. El anciano no daba lecciones directas, pero sus observaciones sutiles enseñaban al rey a ver el mundo con una mirada nueva, más atenta y agradecida. Por las noches, después de una jornada completa, el anciano y el rey se sentaban junto al fuego frente a la cabaña. Las llamas parpadeaban, proyectando sombras danzantes sobre los árboles cercanos, mientras el cielo oscuro se llenaba de estrellas. Este momento, al principio incómodo para el rey, se convirtió en su favorito. Allí, en el silencio de la noche, el anciano solía hablar con sabiduría. «Majestad», dijo el anciano una noche mientras lanzaba una rama al fuego, «la mayoría de las personas pasan su vida persiguiendo cosas que creen que les darán paz, poder, riquezas, posesiones. Pero la paz no se encuentra en lo externo, está dentro de uno mismo». El rey, sorprendido por la tranquilidad que sentía en esos momentos, se quedó pensando en esas palabras. Había llegado al anciano con un corazón lleno de ansias y expectativas, pero aquí, bajo las estrellas, todo parecía más simple, más claro. «Empiezo a entender lo que dice», admitió el rey. «Hoy, mientras trabajábamos en el huerto, sentí algo extraño. No estaba pensando en el futuro ni preocupándome por el pasado. Solo estaba presente en el momento, y por un instante, me sentí en paz». El anciano asintió con una sonrisa. «Ese es el secreto, Majestad. La paz no es algo que se encuentra, es algo que se experimenta cuando dejamos de buscar y comenzamos a vivir. Cuando aceptamos el presente tal como es, sin desear que sea diferente, encontramos la armonía que siempre ha estado ahí». El rey, movido por estas palabras, recordó los días de su juventud, cuando sus sueños de grandeza lo habían llevado a luchar y conquistar. Había creído que alcanzar la cima del poder le traería la felicidad. Sin embargo, todo lo que había encontrado era insatisfacción. Ahora, en la sencillez de la vida del anciano, comenzaba a comprender que la paz que tanto anhelaba no tenía nada que ver con las riquezas o el poder, sino con una forma de ser, una forma de ver el mundo. Los días continuaron, y el rey se adaptó por completo al estilo de vida del anciano. Ya no veía las tareas diarias como arduas o repetitivas, sino como oportunidades para conectarse con la naturaleza y consigo mismo. La dureza del suelo bajo sus manos mientras trabajaba, el sudor en su frente al cortar leña, y el crujido del pan en su boca se convirtieron en recordatorios constantes de la simplicidad y la belleza de la vida. En una de esas noches tranquilas, el rey miró al anciano con una mezcla de gratitud y asombro. «Me siento diferente», dijo. «Más liviano, más feliz. Pero no entiendo cómo sucedió esto». El anciano,
con su sonrisa serena, respondió: Majestad, la paz llega cuando dejamos de buscarla en cosas materiales o externas. Cuando vivimos con gratitud por lo que tenemos, en el momento presente, encontramos el verdadero significado de la vida. Su palacio y sus tesoros son distracciones. La simplicidad no es pobreza, es riqueza de espíritu. Esa noche, el rey se fue a dormir con el corazón tranquilo. Por primera vez en años, sus sueños no estaban llenos de preocupaciones ni ansiedades. En cambio, soñó con el cielo estrellado, el suave susurro de las hojas, y el calor del fuego. Estaba aprendiendo, poco a poco, lo que realmente significaba estar en paz. Capítulo 4. El regreso al palacio. El rey, profundamente agradecido con el anciano, emprendió el camino de regreso a su palacio. Aunque el trayecto era el mismo que había recorrido días atrás, algo en su interior era completamente diferente. El peso de sus preocupaciones y su insatisfacción ya no lo acompañaban. En su lugar, llevaba consigo una nueva claridad, una paz que jamás había experimentado. Al llegar al palacio, el esplendor de las paredes doradas y los tapices finamente tejidos no le produjeron la misma admiración que antes. En su ausencia, se había dado cuenta de lo vacías que eran esas riquezas si no estaban acompañadas de propósito y gratitud. Decidido a transformar su vida y su reino, el rey tomó las primeras medidas hacia el cambio. Lo primero que hizo fue simplificar su propio estilo de vida. Ordenó deshacerse de los lujos innecesarios en el palacio, vendiendo objetos de valor que durante años habían acumulado polvo en los rincones. Con el dinero recaudado, estableció programas para ayudar a los más necesitados del reino, se construyeron albergues para los pobres, se distribuyó comida entre los hambrientos y se creó un fondo para la educación de los niños de familias humildes. El rey también cambió su relación con sus súbditos. En lugar de permanecer aislado en su trono, comenzó a caminar por los mercados y los campos, hablando directamente con los campesinos, los artesanos y los comerciantes. Escuchaba sus preocupaciones con atención y buscaba soluciones que beneficiaran a todos. Sus súbditos, que antes lo temían por su carácter distante, ahora lo respetaban y admiraban por su calidez y humanidad. En la corte, el rey implementó reformas importantes. Redujo los impuestos que pesaban sobre los agricultores pobres y eliminó las costosas fiestas y celebraciones que antes se realizaban solo para mostrar la riqueza de la corona. En su lugar, organizó reuniones comunitarias en las que la gente podía compartir ideas y sugerir mejoras para el reino. Estas reuniones no solo fortalecieron el vínculo entre el rey y su pueblo, sino que también permitieron que se tomaran decisiones más justas y efectivas. El palacio mismo comenzó a reflejar el cambio interior del rey. Las salas, antes decoradas con excesivos ornamentos, ahora se veían más simples pero acogedoras. Las cenas, que solían ser banquetes opulentos con platos exóticos, se transformaron en comidas sencillas y nutritivas que el rey compartía con sus consejeros y, en ocasiones, con ciudadanos comunes. Incluso comenzó a cultivar un pequeño huerto en los jardines del palacio, inspirado por su experiencia con el anciano. La transformación del rey no pasó desapercibida. Los ciudadanos del reino, al ver el ejemplo de su líder, comenzaron a imitarlo. La ostentación y la competencia por acumular riquezas dieron paso a una cultura de gratitud y cooperación. Los agricultores compartían sus cosechas con los vecinos en tiempos difíciles, los comerciantes se trataban con más equidad, y las familias pasaban más tiempo juntas, valorando los momentos simples de la vida cotidiana. Con el tiempo, el reino entero se transformó. Las calles, que antes estaban llenas de tensiones y quejas, ahora resonaban con risas y conversaciones amistosas.
Los campos florecieron, las aldeas prosperaron y los ciudadanos vivían con un sentido renovado de propósito y comunidad. Esta nueva era fue conocida como la era de la armonía, y el rey fue recordado como un líder sabio y compasivo que puso a su pueblo por encima de las riquezas y el poder. A pesar de su ajetreada vida como soberano, el rey nunca olvidó las lecciones aprendidas del anciano. Con frecuencia, se tomaba un día libre de sus responsabilidades para viajar a la pequeña aldea donde había comenzado su transformación. Allí, sentado junto al anciano bajo el mismo árbol que les había dado sombra durante sus primeras conversaciones, el rey reflexionaba sobre la simplicidad y la paz que ahora guiaban su vida. En una de esas visitas, el anciano, ya muy envejecido, miró al rey con una sonrisa llena de orgullo y serenidad. Su Majestad, dijo con voz tranquila, ha demostrado que incluso en el lujo y el poder, es posible vivir con humildad y gratitud. Usted ha llevado la paz que encontró aquí a todo un reino. Eso es algo que pocos logran. El rey, conmovido, respondió. Todo lo que he hecho comenzó con sus enseñanzas. Usted me mostró que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en cómo vivimos y cómo tratamos a los demás. El anciano asintió, satisfecho. Poco después, falleció, dejando al rey con un profundo sentido de gratitud por el tiempo que habían compartido. El rey continuó su reinado inspirado por las lecciones del anciano. En cada decisión que tomaba, buscaba el equilibrio entre la justicia, la compasión y la simplicidad. Aunque nunca dejó de ser un rey, se convirtió también en un maestro para su pueblo, mostrando con su ejemplo que la verdadera paz y felicidad no se encuentran en las riquezas ni en el poder, sino en vivir con propósito, gratitud y conexión con los demás. Así, el legado del anciano vivió no solo en el rey, sino en todo el reino, marcando generaciones enteras con una sabiduría atemporal. La moraleja de la historia. Esta historia nos deja una enseñanza profunda y universal. La verdadera paz y felicidad no se encuentran en las posesiones materiales, los lujos o el poder, sino en la capacidad de vivir con sencillez, gratitud y autenticidad. A menudo, en nuestra búsqueda de satisfacción, nos dejamos atrapar por el ruido del mundo exterior, el deseo constante de acumular riquezas, alcanzar estatus o demostrar nuestro éxito ante los demás. Sin embargo, esta historia nos invita a reflexionar sobre el hecho de que estas cosas, por sí solas, no llenan el vacío interno que muchas veces sentimos. El rey, a pesar de tener todo lo que cualquier persona podría imaginar, estaba profundamente infeliz. Su historia nos recuerda que los bienes materiales pueden ofrecer comodidad, pero no garantizan la felicidad. Más allá de su palacio y sus tesoros, lo que realmente necesitaba era aprender a estar en paz consigo mismo, apreciar lo que ya tenía y conectarse con el presente. El anciano, con su sabiduría sencilla, mostró al rey que la respuesta no estaba en adquirir más, sino en soltar lo innecesario. La rutina del anciano, aparentemente humilde y básica, es un recordatorio de que las pequeñas cosas de la vida tienen un valor inmenso. El canto de los pájaros al amanecer, el calor del sol sobre la piel, el sabor simple pero satisfactorio de una comida compartida, o el momento de contemplar las estrellas en silencio, son riquezas que no tienen precio. Estas experiencias, aunque accesibles para todos, a menudo son pasadas por alto en nuestra prisa por perseguir metas superficiales. Otro aspecto importante de esta historia es la transformación del rey y su impacto en los demás. Al aprender a vivir con gratitud y simplicidad, no solo cambió su propia vida, sino que también transformó su reino. Esto nos muestra que cuando trabajamos en nuestra paz interior, esa calma se refleja en nuestras acciones y en la manera en que tratamos a los demás. La felicidad y la paz son contagiosas,
Un corazón en calma puede inspirar a una comunidad entera a vivir de manera más consciente y compasiva. La lección también nos invita a reflexionar sobre el valor del servicio a los demás. El rey, al vender sus riquezas y usar ese dinero para ayudar a los necesitados, descubrió una satisfacción mucho más profunda que la que había experimentado al acumular tesoros. Nos enseña que al compartir lo que tenemos y preocuparnos por el bienestar de los demás, encontramos un propósito mayor que enriquece nuestras vidas de formas que el materialismo nunca podrá lograr. Además, esta historia resalta la importancia de la introspección y la conexión con la naturaleza. En un mundo lleno de distracciones tecnológicas y demandas constantes, es fácil olvidar la belleza simple que nos rodea. La naturaleza tiene un poder restaurador, capaz de recordarnos que somos parte de algo mucho más grande. El anciano vivía en armonía con la tierra, y su vida era un testimonio de que la conexión con nuestro entorno puede traer una profunda paz interior. Finalmente, la historia nos deja con una verdad poderosa: la felicidad no es un destino al que llegamos acumulando cosas o cumpliendo expectativas externas. Es un estado de ser que cultivamos desde adentro, al aprender a estar presentes, valorar lo que tenemos y vivir con propósito. La paz y la felicidad no son privilegios reservados para unos pocos, están al alcance de todos, si elegimos priorizar lo esencial sobre lo superficial. El legado del anciano y la transformación del rey nos muestran que nunca es tarde para cambiar nuestro enfoque y encontrar el verdadero significado de la vida. La gratitud, la sencillez y el amor hacia los demás son las claves para una existencia plena y significativa. Esta moraleja, aunque antigua, es más relevante que nunca en un mundo que a menudo nos empuja hacia el consumismo y la competencia. Nos recuerda que las respuestas a nuestras inquietudes no están fuera, sino dentro de nosotros mismos, esperando ser descubiertas en los momentos más simples y auténticos de la vida.